Bueno, pues como te mencionaba, Alex, te desarrollamos una estrategia enfocada en tema de salud que se llama gastos médicos. ¿Alguna vez ya habías tenido algún acercamiento o habías tenido una estrategia de gastos médicos en tu empresa o tú de manera individual? No. Ok, bueno, te platico. Un gastos médicos, su objetivo es que tú recuperes al 100% tu salud, ¿sale? Es decir, si esto lo vemos en un orden cronológico, tú puedes perder tu salud de dos maneras: por accidente o por enfermedad, ¿sale? Y el objetivo es que tú recuperes el 100% de tu salud. ¿Estás de acuerdo que derivado de esas dos situaciones, pues tú puedes ahora sí que, no sé, quedar aquí en el 5% por tema de alguna enfermedad o tema de algún accidente, ¿sale? Sí. Si revisáramos ese orden cronológico, el objetivo de un gasto médico siempre va a ser que tú recuperes la salud, pero pues el primer paso de cuando tú te empiezas a sentir mal o tienes algún padecimiento, pues lo primero que haces que es ir al doctor, ¿estás de acuerdo? Sí. Posteriormente, tal vez el doctor, para poderte darte una interpretación correcta, pues te manda a hacer algún estudio, ¿sale? Sí. Imagínate que te sigues sintiendo mal y te manda a hacer algún estudio más especializado, que de entrada pues va a ser más costoso, ¿estás de acuerdo? Sí. Imagínate que se complican las cosas y te tienen que operar. ¿Qué implica el que entres o que te tengan que operar? Pues de entrada entrar a un hospital, ¿no? Probablemente pues la entrada a quirófano, los honorarios médicos del doctor y de su equipo, y posteriormente viene la recuperación, ¿sale? Que tiene que ver con medicamentos, tiene que ver con la parte de terapia de rehabilitación. Imagínate que te operaron de la rodilla, pues una terapia de rehabilitación. Imagínate que sales pero necesitas algún servicio extrahospitalario, es decir, una cama tipo hospital, sillas de ruedas, muletas, una grúa para transporte, todo eso también lo incluye. Imagínate que sigues necesitando un servicio más especializado de cuidado, servicios de enfermería. E imagínate que todo esto no te pasó aquí en nuestra ciudad o en la ciudad donde tú eres residente, te pasó en Chiapas. Ah, bueno, pues el tema de la ambulancia para transportarte ya sea de manera terrestre o aérea, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, todo esto es lo que te cubre tus gastos médicos, ¿sale? Nosotros te desarrollamos una estrategia que se llama Alpha Medical Flex. ¿Sale? Esta es una estrategia que contempla tres variables bien importantes. La primera, el nivel hospitalario. En nuestro país existen tres niveles hospitalarios: los hospitales A, los AA y los AAA. Okay. Un hospital A, digo, más o menos conoces de hospitales. Sí, un poco. Ok, pues es hablar un Bernardet, es hablar de un San Francisco de Asís, un Arboledas, un Versalles, un México Americano, ¿qué otro se me está escapando? Jardines de Guadalupe. Esos son hospitales A. AA es como si habláramos de un Real San José, de un San Javier, de un Puerta de Hierro, de un Ángeles del Carmen, ¿sabes? AAA no hay en nuestra ciudad por el momento, sin embargo ya es uno que se está construyendo por el Tronco Mágico, ¿sabes? Okay. Entonces, estos son los niveles hospitalarios. Obviamente, a mayor nivel hospitalario, pues va a ser mayor tu aportación, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. A menor nivel hospitalario, pues va a ser menor la aportación, ¿sale? Como generalidad de los gastos médicos, existe, o sea, independientemente de que tú estés aportando una prima por estar asegurado o por tener el servicio de gastos médicos, siempre que ocurra un accidente o una enfermedad, vas a tener que participar con dos variables bien importantes, ¿sale? Y esto hablando de una generalidad en los gastos médicos. Uno se llama deducible. El deducible, pues es una variable que obviamente lo has de haber escuchado en un seguro de un auto. Sí, ok, si el golpe es mayor que tu deducible, ¿qué sucede? Pues
lo metes con la aseguradora, pero si es menor que tu deducible, pues tú lo absorbes, ¿sale? Los deducibles, pues normalmente pues son cantidades dentro, como nosotros no tenemos un valor comercial, pues obviamente son cantidades ya fijas que van entre 10, 20, 15, 30, 40, 50 y así sucesivamente, ¿sale? Y el coaseguro también es otra generalidad de un gastos médicos, que también es una manera de coparticipar al momento de que suceda algún tipo de siniestro, y que normalmente se va moviendo en ciertos porcentajes de un 10, un 15, un 20 o hasta un 25%, ¿sale? Entonces, estas son generalidades de un gastos médicos. ¿Cómo funciona en un plan flex? ¿Sale? Normalmente nosotros manejamos dos sets o dos tipos de planes flex. Los hospitales, el plan flex A o el plan flex B, ¿sale? La única diferencia entre uno y otro es que en este me ayudas más al momento de un siniestro, entonces te voy a bajar el costo, ¿sale? En el A me ayudas un poquito menos al momento de un golpe o de un siniestro, pues obviamente el costo va a ser mayor, ¿sale? Bueno, de entrada en este tipo de planes tú puedes elegir ya sea un hospital A, un AA o un AAA, ¿sale? Y el tipo de atención no se va a dividir por accidente o por enfermedad, sino por el tipo de atención que tú recibes, que puede ser menos de 24 horas, que se le conoce como una corta estancia, o más de 24 horas, lo que se le conoce como hospitalización, ¿sale? Entonces, existe una tablita donde, dependiendo del hospital y del tipo de atención, van a ser estas dos variables que te platicaba, solamente que nuestro plan se llama coparticipación, es igual al deducible, digamos que es el sinónimo del deducible. ¿Me lo permites? Sí, para ponértela aquí, ¿sale? Perdón, el copago es lo mismo que el deducible, y la participación es lo mismo que te platicaba ya del coaseguro, ¿sale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes algún siniestro que sea una corta estancia y dices, oye, pues voy a atenderme mientras tenga la posibilidad de decidir en un hospital tipo A, bueno, pues tu copago va a ser de 5,000 pesos y una participación de 10%, ¿sale? Si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues corta estancia, pero un hospital AA, ¿sale? Ahí cambia, es 9,000 pesos y 10%. Y si nos fuéramos a un AAA, sería 12,500 y 10%. Ahora, si fueran servicios hospitalarios de más de 24 horas, nos vamos al otro lado del cuadrante, donde en un hospital nivel A, pues es de 8,000 pesos y 10% de participación. En un AA es 14,000 y 10%. Y AAA sería 18,000 y 10%, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, son variables dependiendo de la atención y del hospital, ¿sale? Te la presto para que las puedas revisar. Pero tienes abierto, a lo mejor dices, es una corta estancia, agarro uno más o menos. Ya es algo más grosero, ya me voy al de nivel de atención más fuerte, que pueda tener quirófano, terapia intensiva, toda esa parte. Y está abierto. O sea, pues sí, al final uno decide, ¿no? Exactamente. La atención. Sí, exactamente. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros podemos jugar dependiendo de la aportación que yo quiera dar, ¿sale? O incluso decidir por el tipo de hospital, ¿sale? Entonces, por ponerte un ejemplo muchísimo más real, hablemos de un caso muy genérico, la apendicitis. La apendicitis, pues, estás de acuerdo que es algo que le puede pasar a cualquier persona, ¿sale? Y regularmente en nuestra ciudad tiene un costo sobre los 90,000 pesos la factura del siniestro, ¿sale? Ok, si tú no tuvieras gastos médicos, es decir, no tengo gastos médicos, ¿qué sucede? Analiza el orden cronológico. ¿Qué es lo primero que vas a ir a hacer? Ir al doctor. Tal vez el doctor te cobró 1,000 pesos, ¿sale? Te mandó a hacer un estudio para ver qué es lo que tienes, y el estudio te salió en 2,000 pesos.
Entraste a un hospital. Todo el tema del hospital, la factura salió en 90,000 pesos con todo y doctor, quirófano, bla, bla, bla. Y en tema de recuperación, pues simplemente te dieron medicamento que gastaste otros 1,000 pesos. Entonces todo el siniestro te salió en 94,000 pesos. ¿Sale? O sea, si tú no tuvieras gastos médicos, esto sale de tu bolsa. ¿Qué pasa si tú tienes un gastos médicos con un plan flex? Bueno, antes de empezar a usar la configuración del plan, hay ciertos términos que necesitamos también tener en cuenta. Deja anotarlos. Ahí te va. El primer punto que vamos a analizar es algo que se llama franquicia. La franquicia no es algo que tengas que pagar. Simplemente es el cúmulo de gastos que tú tienes que rebasar para poder empezar a usar la configuración del plan. Es decir, imagínate un caso donde te sientas mal, vas con el doctor, te cobra 1,000 pesos, te manda a hacer algún estudio, son 500 pesos y tal vez te receta unas medicinas y son otros 500 pesos. ¿Cuánto gastaste? 2,000. 2,000. ¿Rebasé los 11,000 pesos de la franquicia? No. Ok, entonces eso se considera un gasto médico menor y eso tú lo absorbes, ¿sale? Pero la buena noticia es que incluso puede ser acumulativo del mismo siniestro, derivado del mismo siniestro. Imagínate que se complican las cosas y te manda a hacer algún estudio de 12,000 pesos. Pues ya van a ser 14,000. ¿Rebasé el monto de la franquicia? Sí. Ya puedo usar la configuración del plan. Esto es cuando son casos así como que chiquitos, pues digo, ahí vas contando las facturas. Pero en un caso grande, pues por sentido común lo rebasas, ¿sale? Entonces en el caso de la apendicitis no tienes que estar con esos lineamientos, ¿sale? Bueno, el doctor, todas las consultas médicas dentro de derivadas de un siniestro, siempre vas a participar tú 470 pesos, aun si el doctor te cobró 1,000 pesos, ¿sale? Estudios fuera del hospital, los estudios de fuera del hospital tú vas a participar un 35%, entonces si este estudio te salió en 2,000, pues el estudio aquí te va a salir en 700 pesos, ¿sale? Okay. El hospital salió en 90,000. Bueno, todo lo que tuvo que ver con esta parte del orden cronológico, con horarios, el doctor, el quirófano, el hospital. Bueno. Imagínate que tú decides irte a un San Javier. Un San Javier es un hospital categorizado AA. Sin embargo, en este plan Flex es un plan que está dentro de este apartado, ¿no? En siendo un hospital A. De tal manera es un hospital que al ser muy bueno, pero tu aportación es menor, ¿sale? Hospitalización, ¿qué crees tú? ¿Que sea corta estancia o hospitalización? Pues la hospitalización. Sí, pues la 2 días. apendicitis va a ser hospitalización, mínimo te vas ahí 1 o 2 noches, ¿sale? Entonces te vas en este lado del cuadrante, ¿vale? Entonces, a los 90,000 le quitas los 8,000 del copago, ¿sale? Y al remanente, es decir, a la diferencia, que son 82,000, le aplicas este 10%, es decir, 8,200. Y ahí tienes esos montos que participas, ¿sale? Y por último, yo te dije que hubo medicamentos para recuperarte, que fueron 1,000 pesos. Los medicamentos también tú vas a participar un 35%, entonces son 350. Esto es lo que tú participaste. 8,000 más 8,200, ¿cuánto te da? 16,200. Si le sumas 700, 16,900. Más 470, 17,370. ¿Sale? Y 350 serían como unos 17,720. Esta fue tu participación versus 94. Si yo te preguntara, seguramente ahí te hizo un ejercicio Alex sobre, oye, y si tú gastaras 500,
¿Lo puedes pagar? Si pagas 5,000 te afectaría y así sucesivamente. ¿Te acuerdas Sí. de ese ejercicio? Sí. Si yo te preguntara, económicamente, ¿qué te afecta más? 94 o 17. Obviamente 94. Entonces, Es ahí, ingeniero, por eso. entonces de esa manera, pues tú dices, ok, pues es muchísimo más fácil que salgan de tu boca, de tu bolsa 17 que 94, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Y obviamente este es un siniestro que pudiéramos incluso decir que no es tan grande. O sea, si aquí tú le agregas un 5, pues obviamente cambian las cosas también. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí tienes alguna duda? Me quedan dudas en lo de la aportación y el copago. Entonces, de inicio son, digamos, no sé, los 8,000, que es lo que yo aporto, y de ahí el restante le tengo como que aportar otro 10%, ¿verdad? Ajá, o sea, si la factura del hospital, digamos que- Dependiendo del hospital, obviamente va a ser lo que de la me factura, toca. de la factura. Puedes hacer un ejercicio a la par de lo que hiciste del apendicitis, pero con un monto, por ejemplo, de 1 millón, para que sea la diferencia más grosera. ¿Sí está bien? Sí, está bien. Ok. Voy a borrar. Es que este no es pizarrón, ¿verdad? No. Qué bueno que no arreglado. Ok, vamos a poner un ejercicio con un siniestro de 1 millón de pesos. ¿Sale? Ok. Otra vez, doctor 470, estudio fueron 700. Ok. Toda esa parte del doctor, de la hospitalización, salió en 1 millón. ¿Sale? Aquí le vas a quitar los 8,000 de esta parte, ¿no? Del Ok, copago. sí. ¿Vale? ¿Cuánto restan? 992. 992. 992, perdón. Y a eso le aplicas un 10%. 99,200. ¿Sale? Pero ahí hay una cláusula de protección para ti. Existe un tope. Tú no puedes durante un año coparticipar más de 75,000 pesos. Entonces, independientemente de lo que haya salido aquí, tu tope son 75,000. Es lo máximo que yo puedo aportar. Es lo máximo que tú puedes aportar en un año, ¿sale? Aún hayan 2 siniestros o 3. Por eso fue el Ok, ejercicio ok. con esa cifra, porque no es que se vuelva el 10%, porque imagínate un siniestro de 10 millones y le pones 1 millón, pero no, el tope sigue siendo ese. Hacia arriba no importa, ese es el tope. Y por eso Digamos- el concepto de mayores, ¿no? Bueno, para terminar de entenderlo, sí. Si tuviéramos un accidente automovilístico y los dos, digo, mi mujer y yo, nos hospitalizamos, no pasaría yo de 75,000 pesos en todo el año por los dos. Exactamente. Y de entrada, ahí qué bueno que tocas ese punto. Porque cuando fuera por accidente, que es el último punto que nos hacía falta mencionar, los accidentes cambia un punto. La franquicia a rebasar es 50%, ¿sale? Es decir, en vez de 11 son 5,500 el monto que debes de rebasar, ¿sale? ¿Eso qué significa? Un accidente es algo súbito, algo aleatorio, es decir, no necesitas ser un super accidente automovilístico, puede ser que te resbalaste en la casa y te quebraste un hueso, ¿sale? Sí. Y estos copagos se van al 50% en el primer accidente, ¿sale? Ok. Entonces, esa parte también es un punto diferente de acuerdo a lo que estás mencionando, ¿sale? Ok. Pero supongamos que fue un accidente automovilístico enorme, de 2-3 millones, quedaste en coma, terapia Un tema intensiva, de columna, un tema de terapia intensiva que sube la Ok. chinga. tú no puedes coparticipar o salir de tu bolsa más de 75,000 pesos por año. Ese es el candado que tú tienes, Ok, ¿vale? de acuerdo. Y hacia arriba, Hacia arriba. ¿cuál es el tope hacia arriba de la cobertura del grado? Ok, la suma asegurada que tú tienes es una suma asegurada por 110 millones de pesos. Ok. Por asegurado y por siniestro. Es decir, si te da diabetes, tienes 110 millones para agotarte. Si tienes un accidente, tienes 110 millones de pesos. Si a tu esposa le sucede otra cosa, son 110 millones de pesos. Entonces, es prácticamente un ilimitado, pues con un cierto número. Claro. ¿Sale? ¿Queda Ok. claro? Sí, ahora sí ya. La cuestión operativa del plan, ¿queda claro?
Sí. Vale. Bueno, me quedó una duda nada más. Me decías del primer accidente. ¿El primer accidente es en total, o sea, lo que yo dure pagando el plan, o es nada más En el primer año. accidente en el año? En el Ok. año, ¿sale? Ok. Bueno, voy a pasar a los temas, digamos, no tan padres, pero que te los tengo que mencionar. Ok. ¿Sale? Bueno, voy a borrar esto. ¿Tienes Sí. alguna duda? No, ya. Ok. ¿Puedo tomar una foto? Sí, claro. Igual que te iba a decir, ¿es el primer accidente en general o por asegurado? No, claro, por asegurar. Por asegurado, ok. ¿Sale? Y es que el concepto base por el cual surgen ese tipo de cosas es para evitar como la ruina económica con un evento médico, porque mucha gente que espera que por una póliza va a decir, ay, me dio resfriado, voy aquí al corte de hierro que me hagan un exudado faríngeo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cosas tenemos que decir, que son las partes de las exclusiones, ¿sale? Es decir, cosas que por cuestiones de condiciones generales nunca vamos a cubrirte, ¿sale? Punto número 1, bueno, cuestiones de accidentes que tengan que ver con servicios prestados en militar, o que traes arma de fuego, o que eres policía, cosas de ese tipo no se van a cubrir, ¿sale? Pero, ojo aquí, si tienes un accidente o algún siniestro derivado de que te quisieron asaltar y te dispararon, no pasa nada, eso a final de cuentas se te va a cubrir mientras tú no seas el que originó ese tipo de situación, ¿sale? ¿Qué es lo que te decía? Cuestiones de delitos que sean intencionales, ¿sale? Nada derivados de un intento de suicidio, ¿sale? O sea, si tú intentaste suicidarte y quieres que te cubrimos como lo que te provocaste, no se va a cubrir, ¿vale? Nada de cuestiones estéticas, nada de cuestiones de calvicie o para temas de Te quieres operar el dietas. gusto, güey. Cambiar de sexo. Sí, Qué bueno que lo mencionas, tampoco el cambio de sexo se cubre. vete a la pena. Ya, madre, ya no me Sale. gustó. Nada que tenga que ver con temas psiquiátricos, tratamientos psiquiátricos o Tengo psicológicos. un compa en Santa Teresa y se la venta por una despensa. Nada que tenga que ver con temas de acupuntura. ¿Sale? Nada que tenga que ver con cuestiones ortopédicas, zapatos ortopédicos o todo ese tipo de situaciones. ¿Sale? Y pues temas de lentes de contacto o temas de para escuchar bien, no se cubre. ¿Sale? Estas son las exclusiones. ¿Sale? Bueno, otro punto que también tenemos que decirte son los periodos de espera. ¿Qué es esto? Y esto es un tema bien importante porque tú cuando adquieres un gastos médicos, conforme va pasando el tiempo vas generando una antigüedad, es decir, 1 año, 2 años, 5 años. Esa antigüedad es respetable en las compañías, es decir, si tú aquí tuvieras 1 año o cumplieras 1 año con un gastos médicos y al año le dices a Alex, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, me quiero ir a MedLife por cualquier situación. Ese año, ahí ya se cubre, ¿sale? Okay. Si después de ese otro año, que ya llevas 2, quieres irte a otra compañía, también esos 2 años te los llevas, ¿sale? Okay. Entonces, esa parte es bien importante. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades, ciertos siniestros que vas generando se necesita un periodo de espera a rebasar, es decir, que tengas continuamente la póliza, ¿sale? El más común o el más famoso es el tema de la maternidad. La semana que viene sí. La maternidad tiene un periodo de espera de 10 meses. Es decir, por ponerte el ejemplo para que quede claro, si el periodo de gestación de un bebé es de 9 meses, pues digamos que tendrías que tener un mes con la póliza para 1 más 9 rebasar esos 10 meses, ¿sale? Aunque claro, eso es jugarle muy al ras, porque si aquí pasa una complicación o se adelantó el embarazo, pues ¿qué pasó?
pues no te voy a cubrir. Entonces por eso recomendamos que se rebase más tiempo. ¿Vale? Bueno, el siguiente gran grupo de periodo de espera son 3 años. ¿Sale? Dentro de los 3 años, ahí te va. ¿Qué es lo que tienes que rebasar 3 años con la póliza para que se cubra? ¿Vale? Bueno, punto número 1, el tema de hernias. ¿Sale? Tema de litiasis, que en resumidas cuentas, pues es el tema de piedras, no sé, vesícula, riñones, ¿sale? Padecimientos congénitos. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con nariz, con espalda o con rodilla. ¿Sale? Pues bueno, también el tema de padecimientos de glándulas mamarias. Y trastornos en el aparato reproductor femenino. ¿Sale? Obviamente hay cosas que pues no tienen periodo de espera, es decir, que son prácticamente inmediatos o a las 12 horas que tú tengas esta póliza, ¿sale? Como cualquier accidente. Temas de infartos, derrame cerebral, lo que es un golpe de calor, una intoxicación estomacal, ¿sale? Todo esto no tiene prácticamente periodo de espera. Todo lo demás que no te dije, 30 días. ¿Sale? Y bueno, las preexistencias, es decir, lo que traigas, 4 años. Siempre y cuando, ojo, no entre dentro de los grupos de cáncer, VIH, diabetes, temas del corazón, temas oncológicos, neurológicos. Todo eso se considera una preexistencia, ¿vale? Por eso es bien importante que tú te asegures cuando estás sano, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que incluye o lo que forma parte de un gastos médicos. ¿Queda claro? Sí. Bueno, ¿cómo queda en la cuestión numérica?